Hola, qué bueno que nos acompañes en una nueva transmisión. Somos la Iglesia Nazareno Alajuelita. Muy bien, entonces vamos a ver finanzas en el hogar. ¿Cómo manejar las finanzas en el hogar? Esa es la gran pregunta, ese es el gran dilema. ¿Cómo vamos a hacer? Hay muchos modos, pero queremos hacerlo a la luz siempre de la palabra de Dios. La mayordomía financiera. ¿Qué es una mayordomía? Viene de mayordomo. Mayordomo es un administrador. Entonces, usted y yo somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos. Entonces, la mayordomía tiene que ver con el correcto uso de las cosas que Dios nos da. Por ejemplo, el dinero, las posesiones, las riquezas, el tiempo, la familia, todo es de Dios y nos lo da a usted y a mí para que lo usemos correctamente. Y es importante, todo esto del dinero, todo eso de las finanzas es importante. Y alguien dijo, ¿cómo? ¿Dios tiene que ver con el dinero? Sí, hermano, si usted va a la palabra de Dios, uno de los temas donde más usted va a encontrar citas, más de 2500, tiene que ver sobre el dinero. Y dice así, la forma en que usted maneja el dinero revela mucho acerca de sus prioridades, lealtades e intereses. Sí, porque, y vea, el mismo Jesús dijo que usted no puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. ¿Y quién era el otro Dios? Y es el Dios Mamón, el Dios dinero. Vea, Dios, el dinero compite con nuestro Padre Celestial, y entonces a veces el dinero ocupa el primer lugar en nuestras vidas, o nos hacemos más leales, o a veces el dinero nos hace más, como decimos aquí en Costa Rica, tacaños. Entonces, Dios tiene que ver con el dinero, y por eso queremos que las familias sean gobernadas a la luz de la palabra. La estabilidad emocional y hasta espiritual de una familia depende en gran manera de su buena administración financiera. En esta noche quiero hablarles de 5 cosas muy importantes. Vamos a hablar de planificar, vamos a hablar de administrar, vamos a hablar de honrar, vamos a hablar de compartir y vamos a hablar de enseñar. 5 cositas que tienen que ver en esta noche, que quiero que ustedes rápidamente tengan, así como los dedos de su mano: planificar, administrar, honrar, compartir y enseñar. Y vamos a estudiarlo porque queremos que su hogar tenga una correcta economía. Como ustedes saben, nosotros, los cristianos, nos guiamos bajo la palabra de Dios. La Biblia es el manual de vida, es donde el Creador se hace presente. Me gustó esta ilustración. Es el único libro donde el autor o el inspirador, que es Dios, se hace manifiesto cuando usted lo lee y trae las verdades. Por eso nosotros, los cristianos, nos basamos en la Biblia, porque usted puede buscar ayuda del mundo. Hay gente, economistas, que le puedan dar un mejor taller, una mejor conferencia, una mejor charla sobre finanzas. Pero nosotros, los pastores, queremos guiar a las familias y sobre todo a ustedes en este tiempo a usar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios le ayude a salir adelante. Vamos a hablar sobre planificar, y vean lo que dice Proverbios 24:3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. O sea, a la hora de planificar, usted tiene que trabajar con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué nos dice este proverbio? Con sabiduría usted va a construir su casa, su hogar, pero con inteligencia se echan los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? La clave de que una casa se mantenga son los cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos de un cristiano? Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Que su casa se construya bajo los cimientos de la palabra de Dios. Vea qué lindo ese Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Proverbios 21:5 en la NTV, la nueva traducción viviente. Vea, ¿qué significa? Que la planificación tiene que estar bien pensado. Y ahora vamos a ver una cita que dijo Jesús: y con mucho trabajo. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A la prosperidad. Pero cuando usted tome un atajo
y lo hace las cosas a la carrera, van a conducir ¿qué? A la pobreza. ¿Quién lo dice? ¿Mario Vargas? No, lo dice ¿quién? La palabra de Dios. Ninguna familia gozará de una sana y correcta administración financiera si no establece primero una buena planificación. Entonces, para tener una buena planificación, ¿qué tenemos que hacer? Pensar. ¿Qué es planificación? Planificación es el proceso de predeterminar algo que se quiere dentro de un tiempo específico. Es hacer un plan de algo que se quiere realizar analizando las posibilidades. ¿Cuáles? Uno, ¿cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Ese es el deseo. Ver la posibilidad, ver si se puede. Entonces tengo que ver si tengo los recursos, el dinero, la gente para poder lograrlo. ¿Y cómo lograrlo? El plan de acción. Y así debe de ser en lo financiero de nuestro hogar. ¿Qué es? Nosotros vemos no tanto el deseo, sino cuáles son nuestras necesidades. Y cuál es nuestro gusto, la posibilidad que podemos tener. Y también cómo lo vamos a hacer. Y para eso ocupamos un presupuesto. Y ahorita voy a hablar del presupuesto. Dios es el mejor planificador, o el que sabe hacer los mejores planes, porque Él lo ha hecho y siempre lo hará. La Biblia nos hace recomendaciones acerca de la planificación. Y vamos a ir a lo que Jesús nos dijo en Lucas capítulo 14, 28 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vea lo que nos dice Jesús. Que ¿quién de vosotros, queriendo edificar o construir una torre, que tiene que hacer primero? La planificación. ¿Qué es la planificación? Se sienta primero y calcula los gastos. A ver si con lo que usted tiene lo puede acabar. ¿Cuántos hogares, personas con un deseo de tener un hogar, se casaron, pero nunca planificaron, y cuando vieron estaban hasta aquí, hasta el cuello de gastos, de problemas, de situaciones? Entonces, la Biblia nos enseña que hay que sentarnos primero y calcular. Claro, fíjese, pastor, pero ya yo estoy metido en esto. Nunca es tarde. Por eso es importante ahora que estamos estudiando este tema, que usted se siente y busque ayuda. Necesitamos hacer un presupuesto. Como vimos, es algo que tenemos que ver. Y tiene que ver con el cálculo anticipado del gasto. O sea, es la proyección de los ingresos y egresos, de las entradas o las salidas. Y usted tiene que tener un formato, un cuadro, ya sea papel o computadora, puede hacerlo, porque es importante que usted lo pueda trabajar, y más en ese tiempo. Entonces usted tiene que saber cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos, cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, que lastimosamente estamos gastando más de lo que entra en nuestro bolsillo o en nuestra casa. Entonces, primero hay que calcular las entradas. Usted, aquí yo le invito a que tome una hoja, porque hay personas que no saben cuál es su ingreso, cuál es su salario. Y es importante que usted la apunte. Entonces, los que trabajamos laboralmente recibimos un salario, y se llama ese salario bruto. Es todo lo que usted recibe, pero al final de mes, o la quincena, o la semana, cuando se ve, te tiene rebajas, y lo que usted recibe es el salario neto. Entonces, ¿cuáles son las rebajas? El porcentaje que nos rebajan para el seguro social. Hay asociaciones solidaristas que le rebajan, hay ahorros que tiene la empresa. Entonces todo eso, cuando usted dice, yo gano 350,000, pero me llega en líquido 317,000. Pero en cada país hay cargas que se van rebajando. Entonces al final usted tiene que saber. Y también hay otras personas que tienen otras entradas extras, ya sea en la misma compañía o en otras que se ponen a hacer cositas. Voy a cortar el zacate, me dan esto, lo otro. Entonces, aquí por ejemplo, el ejemplo que yo puse es salario bruto 350,000, salario neto, lo que recibe la empresa, todo lo que rebajan, 317,905. Pero esta persona, llamada fulano,
Tiene otras entradas que gana 50,000 colones. Entonces, al final, su salario neto son 367,905. ¿Cuál es su salario bruto? Recibiendo los 50,000 y los 350,000 son 400,000 su salario bruto, pero su salario neto con estas entradas, 367,905 colones. ¿Por qué? Entonces ya usted sabe, uno, cuáles son sus entradas. Eso es importante saberlo. Segundo, tenemos que ver ahora el presupuesto, lo que tiene que ver con gastos. Y aquí yo puse un ejemplo. Entonces usted tiene que poner sus necesidades. Entonces nosotros los cristianos hemos aprendido que la primera parte o lo primero que recibimos siempre de nuestro salario es darle al Señor lo que es de Él, que es lo que hablamos de honra. Y ahorita vamos a ver un versículo acerca de esto. Entonces los cristianos practicamos dar el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que recibimos. Entonces si yo tengo un ingreso de 400,000 colones, yo doy 40,000 colones. Nosotros enseñamos eso porque eso nos dice la palabra que tenemos que enseñar en nuestra iglesia. A nadie obligamos si da el diezmo. El diezmo es algo entre la persona y Dios. Yo no puedo obligar a nadie, porque si yo obligo a alguien, me estoy haciendo señor de esa persona, y nosotros somos servidores, no señores de las ovejas o de las personas que vienen a la iglesia. Entonces el diezmo, y después podemos predicar o enseñar sobre el diezmo, pero nosotros en nuestro presupuesto enseñamos acerca del diezmo. Otro, la vivienda. Entonces la vivienda puede ser que usted alquila o que usted tiene un préstamo y que usted entonces paga al banco tanto. Entonces es importante que usted apunte esto. Y también, por ejemplo, a mí se me olvidó aquí poner dentro de vivienda también otro rubro, que es mantenimiento de la casa y lo que es los impuestos municipales, porque hay que ser responsables con los impuestos. Hay personas que tienen que después hacer un arreglo con la municipalidad, y si usted no hace un arreglo, ¿qué puede pasar? Que su casa que usted compró, la municipalidad se la puede quitar. Estoy hablando aquí de Costa Rica. Entonces es importante que usted escriba, bueno, mi diezmo o la vivienda es pago tanto. Ahora, tercero, que ponemos la comida. Entonces, siempre que vaya al supermercado, haga una lista, o al súper, o a la pulpería, o al bazar, o a la tienda, como le llamen, haga una lista. Y también es importante que usted vaya y vea los precios de varios lugares. También es importante la educación. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos la bendición de que la educación es gratis. Bueno, podemos poner entre comillas, porque a veces hay que pagar matrícula, los uniformes, pero igual siempre es importante poner un presupuesto, porque a veces, aunque tal vez usted tiene sus hijos en lo público, en la educación pública, hay que hacer copias, hay que hacer lo otro, pero también si es privado, se tiene que poner el monto ahí de lo privado. También, ahora estoy poniendo lo básico, lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es el teléfono, ya sea celular o teléfono de casa. También algo con salud, aunque muchos de los costarricenses o las personas que laboran acá tenemos un seguro, pero a veces, hermanos, lo que nos dan no nos alcanza, o nos dicen, estas son las pastillas que hay o el medicamento que hay, entonces usted tiene que comprar a veces afuera. Pero entonces siempre es importante tener un rubro de salud, un rubro también sobre transporte, ya sea tiene carro o va en bus, o va en Uber, o va en taxi. Entonces presupuestar eso. También enseñamos que debe tener un ahorro. Hay porcentajes, pero hermanos, en este tiempo de crisis tenemos que ir viendo las cosas, qué cosas hay que bajar, qué cosas hay que quitarle para que alcance de acuerdo a sus ingresos. Por ejemplo, el internet y el cable también hay que presupuestarlo. Ahora, y cuando pongo otros, a veces hay cosas que, se acabó el pan, entonces ir a comprarlo. Siempre hay otro, ojalá que los otros no sean muchos, pero siempre es importante tener un presupuesto sobre los gastos, y ojalá sea escrito, y ojalá se pueda llevar usted cada mes, ir apuntando. Entonces, si usted gusta, te puede escribirme, pastor, o el correo idn@gmail.com, y nosotros podemos mandarle un formato y poderles ayudar para que usted pueda trabajar un poquito eso, porque en este tiempo de crisis personas le han reducido las horas de trabajo. Entonces ya no están ganando lo mismo, y hay otros que no le redujeron las horas de trabajo, más bien le dijeron vaya para la casa.
Y hay algunos que ni les dieron nada. Entonces, aquí es donde tenemos que ir viendo cómo vamos a hacer nuestro presupuesto para que el día de mañana no nos ahoguemos en deudas. Las deudas vamos a hablar en próximas transmisiones, de próximos cultos sobre las deudas. Y también cómo se puede generar otros ingresos. Pero porque lo que queremos es que usted sepa cuánto tiene y cuánto puede gastar y así cuidarse. Eso es lo que llamamos nosotros en la planificación. Usted tiene que planear, saber muy bien y salir adelante. En primer lugar. Segundo, tenemos que hablar sobre la administración. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dijo el apóstol Pablo: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vea qué importante. La administración tiene que ver con las cosas que usted tiene. Ya usted planificó, ya usted compró, ahora usted tiene que administrar. En este tiempo de crisis es importante, por ejemplo, decir en la casa: bueno, tenemos este paquete de arroz. Este paquete de arroz nos tiene que alcanzar la semana, o la quincena, o el mes. Entonces, esa es la parte de administrar. Yo me acuerdo hace unos años que mi suegra, vivía en Estados Unidos, nos mandaba bolsas de chocolate. Entonces, unos dividíamos: estos son para mi esposa y estos son para mí. En ese momento no estaba Valeria. Y entonces, al día siguiente, yo no tenía chocolates. En una sentada me los gasté. O sea, fui mal administrador. Porque en lugar de tener para varios días, ya el día siguiente no tenía. En cambio, mi esposa ahí tenía y aún le duraba un montón. Ahora, yo les hablaba de honra. Y aquí la honra tenemos que meter a quién: a Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice así: demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante, que Él es lo más importante. O sea, demuéstrale usted a Dios que para usted Él es lo más importante. Ojalá sea así. Que Dios no sea el segundo. Dios siempre es primero y nosotros somos segundos y terceros. Demuéstrele eso a Dios. Dice el autor de Proverbios: dale de lo que tienes y de todo lo que te ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Vea la promesa. Cuando honramos a Dios, Dios nos va a honrar. Y podemos hablar un montón de versículos acerca de esto. La ley del diezmo, la ley de la siembra. También nosotros, además de honrar a Dios con nuestros diezmos o con nuestras ofrendas, también gratitud. Damos gracias a Dios por los alimentos. Nosotros, antes de almorzar o comer o damos gracias a Dios porque hoy tenemos comida. Hoy tenemos comida. Y usted y yo podemos encontrar muchas historias reales de la palabra de Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto, dice que Dios le daba el maná de cada día. Y cada uno tenía que tomar su porción, no guardarla para el día de mañana, porque se ponía malo y era una enseñanza, porque el día siguiente Dios iba a proveer. Solamente podían tomar cuando iban el día de reposo, tenían que tomar doble para ese día y para el siguiente. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Y ahí está la promesa. Dice que Él que nunca le va a faltar a usted ni comida ni bebida. Hermanos, yo creo que hay muchos que podemos testificar que en medio de la crisis, en medio de la pandemia y de otras crisis que hemos vivido, Dios nunca nos deja. Yo tengo una promesa, yo creo en la promesa de Dios, yo busco la promesa de Dios. Dice la promesa, dijo un salmista: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tenga gratitud a Dios y hónrelo, y va a ver que Dios le va a honrar. Y hay muchas promesas acerca de este tema. Hablamos de compartir. Aparte de la planificación y de la administración, es importante también el compartir. Que siempre haya una reserva que cuente con la gracia y la bendición de Dios y sea generoso. Juan capítulo 6, de 1 al 15, dice que había muchas personas, más de 5,000 personas, estaban buscando a Jesús, recibiendo palabra y ya tenían que irse, no habían comido nada. Y entonces Jesús dijo: bueno, démosle de comer, pero Señor, ni plata hay para alimentar a ellos y ya está muy tarde. Y dice que un joven, un muchacho, un niño, le dio su parte: 5 panes y 2 peces. Él compartió. ¿Y qué pasó? De ese compartir Dios hizo un milagro.
Y al final dice que cuando todo el mundo se sació, sobraron 12 canastas. Hay que enseñar a compartir. Vea que nosotros aquí en la iglesia tenemos ya de varios años, cada primer domingo del mes celebramos la cena del Señor y tenemos la ofrenda de primicias. ¿Qué es esta ofrenda de primicias? Es donde hermanos se comprometieron a donar dinero o donar víveres para ayudar primero a familias de la misma iglesia y a otras familias de la comunidad. Eso es una enseñanza importante, hermanos. Eso es algo que tenemos que aprender todos a compartir. Compartir nuestra comida, compartir con los que no tienen. Yo invito a la iglesia, yo invito a todos los que nos siguen, comparta. Si usted sabe de alguna persona que tiene necesidad, comparta. Y no pretenda, comparta usted, no pretenda que el otro comparta, su vecino, ¿no? O otra persona que te conoce. El compartir viene primero de mi corazón. Comparta. Y hay pasajes que dice que Dios bendice al que ayuda al pobre o al menesteroso. ¿Qué es el menesteroso? Aquel que tal vez era pudiente, pero en un momento no tenía en ese momento para ayudar. Proverbios 21-24. Vamos a leer estos proverbios y voy a leerlo en varias versiones porque quiero que usted comprenda a la luz de la palabra. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, hay quienes que dan, el que da siempre va a recibir. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Uno da generosamente y acrecienta su haber. Otro ahorra más de la cuenta y acaba en la indigencia. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. ¿Quién nos dice? No Mario Vargas. Lo dice la palabra en la Nueva Versión Internacional y dice la versión Dios habla hoy. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Usted sabe lo que dice la Reina Valera: instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero vea lo que dice el lenguaje actual: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue viejo seguirá tus enseñanzas. Aquí están los 5 puntos que les decía. Ahora, unos consejos sobre la preocupación. Preocuparse es inútil. En este tiempo, hermanos, llore un día, 2 días, pero ya el tercero hay que pensar cómo salimos adelante. Porque preocuparse es inútil, porque destruye la mente, porque va a tener su mente ocupada en otras cosas y en lugar de pensar en lo importante, no. Arruina la disposición del ánimo, o sea, su ánimo va a venir sobre el suelo. Agota el cuerpo, usted ni quiere levantarse, ni quiere hacer nada y entorpece el proceso de pensar. Entonces, en este tiempo de pandemia necesitamos estar muy frescos y pensar muy bien cómo voy a salir adelante. ¿Cómo voy a salir? Porque necesitamos salir adelante. Usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Vea, hoy veo gente con emprendimiento. Mucha gente haciendo repostería, haciendo cocina. Mucha gente haciendo las famosas caretas, haciendo mascarillas. ¡Wow! ¡Qué importante! Hay que pensar cómo salgo yo de esta crisis. Vea lo que dice Proverbios 27, 23 y 24. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna estará siempre segura. En otras palabras, asegúrese cómo está su trabajo. Pues el trabajo no es eterno, o los dineros. Pues usted tiene que saber. Vea lo que dice otra versión, el TLA. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Hay muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que eran viudas, que solo tenían su comida para ese momento, pero creyeron a la voz del profeta y le dieron al profeta, y dice que Dios le daba cada día a la mujer la harina para hacer la tortilla, para así comer. No solo el profeta, sino ella y su hijo. Hay muchas promesas, hermanos. Hay que creerle a Dios. En ese tiempo de crisis, de pandemia, creámosle a Dios y va a ver cómo Dios abre puertas, cómo Dios bendice. Vea qué lindo esta palabra. Hebreos 13:5. Manténgase libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho,
Oiga lo que ha dicho el Señor. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Vea qué promesa, es algo para tenerlo en la pared de la casa, en la Biblia marcada. Hebreos 13:5, y así podemos encontrar un montón de promesas así, la ley del contentamiento. Pero vea lo que Dios ha dicho, su promesa: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Pero hermanos, sí, vamos a pasar tiempos de crisis, todos pasamos tiempos de crisis, pero ¿qué es lo lindo? Que no vamos a estar solos, Él va a estar con nosotros y Él va a estar siempre con nosotros. Es su promesa. Ya voy terminando. Dos versículos, Salmo 128, 1 y 2 y Proverbios 10, 22. Siempre ponga su economía en las manos de Dios y que Él haga prosperar el fruto de tu trabajo o de lo que tú haces. Vea lo que dice Salmo 128, 1 y 2. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Veas, hermanos, la prosperidad no solamente es tener abundancia en la refri o en la alacena o en la billetera o el banco. La prosperidad está en el Señor, que Dios cada día me va a dar lo que necesite. Él cada día va a suplir y tenemos que ser feliz, sea feliz y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Y dice Proverbios 10, 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. ¿Qué bendición? Tuve solo arroz y frijoles, gloria a Dios. Solo tuve arroz para comer, gloria a Dios. Eso es lo que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Dele gracias a Dios por lo que pudo comer hoy. Mañana será otro día. Mañana no nos garantiza si vamos a estar vivos, pero hoy dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo donde buscamos la presencia de Dios.